Estás a punto de subir al tren de lo insólito y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Aquellos que nos conocen saben que tenemos un claro y marcado interés por la historia y sus enigmas, pero este interés es mayor si cabe cuando, de alguna manera, puede romper un poco los moldes preestablecidos por el sistema y hacer temblar los dogmas del mismo. Sin embargo, siempre creemos que esto se debe de hacer con rigor y celeridad, pues entendemos que remover los cimientos de la ortodoxia es en ocasiones provocar terremotos de una magnitud que en ocasiones desconocemos. No digo que esto vaya a ser el caso, pero ¿por qué no? En el programa de hoy vamos a dar a conocer una profunda investigación sobre el origen del lenguaje, del idioma, de nuestra forma de expresarnos, sobre el padre de la comunicación, y para ello contamos hoy con la presencia de dos maquinistas de este tren de lo insólito, como son los investigadores Daniel Rodellas y José Luis Almán, que nos hablarán de la historia del Elengoa, el idioma de los cielos. Comenzamos. Una historia que muchos niegan y otros ignoran porque ello podría hacer cambiar los cimientos de la historia. Una lengua de la que muchos simplemente desconocen su existencia y que fue llamada Elengoa, el lenguaje de los cielos. Buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva edición de Los Misterios Nos Miran, una edición apasionante que llevaba mucho tiempo, y Daniel aquí presente lo sabe, detrás de este tema que de verdad que me despierta mucho interés y con mucha ilusión. Pero vamos a presentar como siempre a las personas que nos acompañan aquí en el estudio, que hoy precisamente no somos pocos. Marta Envid, buenas noches. Hola, buenas noches, Pablo. Un placer como siempre. Igualmente. Lo que quieras comentar. Bueno, la verdad es que estoy un poco con la incógnita y deseando escuchar a los dos invitados de esta tarde, porque eso de Elengoa, el lenguaje de los cielos, es algo que ya sugiere mucho, y quizá pues lleguemos a saber cómo empezó todo, ¿no? Que todo tiene un principio, y quizás ahora nuestros oyentes pues se hagan esa misma pregunta, porque quizá nunca nos ha dado por preguntarnos cómo empezó la manera de comunicarnos el ser humano. Y bueno, pues estoy muy contenta de que por fin esa incógnita se despeje, y soy consciente de que sí que lleva mucho tiempo, y sobre todo Pablo queriendo que nos hablarais de este tema para sacarnos de muchas, no dudas, sino para aprender de todo esto. Y bueno, pues creo que nunca han hablado en otro medio de este asunto, que yo sepa, con lo cual es toda una primicia y una exclusiva, y es un honor que nos hablen en nuestro programa de este caso. Y está con nosotros también aquí en el estudio José Luis Almán. No sé si decimos bien el apellido, yo creo que no. Sí. Vale. Que ha venido desde Tarragona hasta aquí, sí, y es un auténtico placer, un esfuerzo tremendo para hablar de este tema tan interesante y que has investigado en profundidad, me han dicho, ¿no? Sí, durante muchos años. Durante muchos años he estado investigando este tema, y la verdad es que, bueno, con una pasión muy grande. Y con una gran alegría cuando vas descubriendo realmente pues que vas por la pista adecuada, ¿no?
Luego, ahora en unos minutos profundizaremos, porque también tenemos que escuchar un audio sobre quién eres tú y Daniel, que tenemos preparado. Así que, si te parece, vamos presentando al resto de invitados y profundizamos en esto de la lengua. Sin problema. También un buen amigo de este programa y ex compañero y colaborador del mismo, Daniel Rodellas, que ya habías estado aquí hablando de la figura de Sinesio Darnell, y hoy por fin te he convencido para que vinieses a hablar de esto de la lengua. Pues muchas gracias y buenas noches a ti, a todo el equipo y a todos los que nos oyen. La verdad es que a mí siempre es un placer venir a tu programa, Pablo, ya lo sabes. Es tu programa también, ya. Muchas gracias. Bueno, ahora escucharemos, como he dicho antes, un poquito también quién es Daniel Rodellas y vamos a seguir presentando a todas las personas, que somos unos cuantos. Sentado ya aquí a mi lado también Mario Ortega, apasionado de estos temas como yo lo sé también. Mario, buenas noches. Muy buenas noches. Lo que quieras. Pues nada, un placer estar con José Luis y con Daniel. Bueno, Daniel ya sabéis que es amigo mío también y bueno, a veces hemos charlado sobre estos temas y desde luego es fascinante. Como bien dice él, yo creo que es una de las mejores vías para estudiar nuestros orígenes a través de la lengua. Y como no podía ser de otra manera, la alquimia también está presente porque ya lo ha dicho fuera de micrófono. Luis Silva, buenas noches. Buenas noches, Pablo, y compañeros de estudio y oyentes, ¿no? Ansioso de escuchar a José Luis y a Daniel sobre la lengua primordial, que sí es verdad, como he comentado antes, está muy relacionada con la alquimia, porque la alquimia vive mucho de la etimología de las palabras y se aprende muchísimo descubriendo el significado de las palabras a través de la etimología. Sobre todo en el mundo de la alquimia abre muchísimas fronteras y la verdad es que es una vía muy interesante, ¿no? Pues deseando escucharos sobre esa lengua primigenia, ¿no? Sobre ese pre-Torre de Babel, ¿no? De eso supongo que nos hablaréis. Encantado de teneros aquí en el programa. Y el historiador favorito del programa, Cristóbal Martínez, otro programa de historia, ¿eh? Y cada vez mejor, la verdad es que sí, que es un placer tener este tipo de programas, porque fíjate, la historia siempre hay esa trifulca, ¿no? Entre el difusionismo o algo que nace autóctono, es decir, esa raíz autóctona. Y aquí nuestros invitados pues nos van a dar un viaje a ver si descubrimos esa raíz del lenguaje primigenio. ¿Existió en realidad? Eso lo veremos. Y como siempre mandamos también un saludo enorme a la persona que hace posible todo esto, la maquinista de este tren de lo insólito, que es Ana Torralba, y le pedimos si puede ponernos ese audio presentación para que sepan un poco los oyentes quién es Daniel Rodellas y quién es José Luis Almán. Daniel Rodellas es licenciado en Filología Angloamericana y posgrado en Comunicación Digital. Se especializa en la investigación de las civilizaciones antiguas y aplica sus conocimientos en paleolingüística para investigar su origen. Actualmente dirige el Cercle Enigmàtic, programa de radio en Sant Jaume dels Domenys. Ha publicado El último secreto, historia extraordinaria y simbólica de la Copa del Maná. José Luis Almán es una persona que se ha dedicado de una forma autodidacta y firme a la búsqueda del origen de las lenguas. Una búsqueda que se ha convertido con el tiempo en un profundo anhelo de introspección en la historia y el origen del hombre. Su oficio, sin embargo, es y ha sido el de artista y diseñador gráfico, labor a la que se ha dedicado casi toda su vida. A menudo se juzga la validez de las personas por lo abultado de su currículum académico, olvidando muchas veces que buena parte de los avances en la ciencia y en el conocimiento en las diversas ramas del saber humano se lo debemos a personajes que carecieron de él. Almán es, ante todo, un buscador autodidacta que no ha dudado en formarse a sí mismo, estudiando cuanto le fuera menester e investigando a fondo allí donde fuera posible. Y ambos se han iniciado en una profunda investigación sobre el lenguaje.
lenguaje de los cielos. De lleno en la investigación y en saber un poco más qué es esto del Elengoa, y el que quiera responder de los dos primeros. ¿Qué es el Elengoa? Mira, pues la verdad es que yo también llevo muchos años, ¿no?, con esto del Elengoa, y es un tema extraordinario, tengo que decirlo, para empezar, ¿no? Mira, el término Elengoa o lengua fue creada por primera vez por el historiógrafo y filólogo Alexandre Eleazar en su obra Los Bere, que apareció en 1985. Alexandre Eleazar fue un revisionista de la historia antigua occidental y, por tanto, lo que hace es enunciar una nueva crónica basada en la reinterpretación de la epigrafía, ¿no?, de los textos antiguos, ¿no? Bueno, y en esto descubrió que existía una lengua, o lo que él llamó, porque el término lo acuñó él mismo, ¿no?, que la llamó Elengoa, y cuyo único remanente en la actualidad sería la lengua vasca. Elengoa procede del vocablo antiguo ele, o también de la voz el, ¿no?, por un lado, y se interpreta como digamos, como la voz, como lengua, ¿no? De hecho, en vasco aún perdura la palabra eleitza, que significa conversación. Y por otro lado, incluye la palabra go, que como sabéis os debe sonar por el germánico o el inglés, ¿no?, que significa ir, pero antiguamente esta palabra significaba hacia lo alto, ascender, hacia arriba, y por tanto designaba a los cielos y por tanto a Dios en la concepción antigua. Por tanto, el Elengoa significa es la lengua de los cielos o la lengua de Dios. Algunos autores afirmaron previamente, de hecho él lo que hizo es dar este nombre a esta lengua original o primigenia, pero hubieron otros que antiguamente indicaron que eso podía ser posible, como el gran filólogo Pablo Pedro de Astarloa, que él dijo también que el antiguo vasco, ¿no?, lo llamaba la lengua divina. Pero existen muchas tradiciones alrededor del mundo que hablaban de una lengua primigenia. Por ejemplo, en la América precolombina, si tenemos en cuenta las tradiciones de los Aymara, que hablaban de este lenguaje de los pájaros, ¿no?, y que los conquistadores conocieron, de hecho no lo conocieron porque desapareció. El Aymara no es realmente ese idioma, pero se parece, es decir, tiene que ver con el Elengoa. Pero conocieron que lo hablaban el linaje de unos reyes antiguos, ¿no?, y que además lo hablaban en secreto. Pero eso ha ocurrido en varios puntos del globo terrestre. Por tanto, existirían indicios a nivel simbólico y legendario de que existiría una lengua primigenia, y este sería pues el origen del término Elengoa. ¿Cuándo os interesasteis por esta lengua, o cómo llega a vosotros esta información de que existía una posible lengua primigenia? Bueno, en mi caso, por ejemplo, pues comienza el interés sobre los 11-12 años de edad. Ya veía que había algo extraño en las lenguas, me interesaban, y dio la casualidad de que caí con unos versos, cayeron en mis manos unos versos en euskera, y me llamó muchísimo la atención esta lengua, tanto que de hecho en la medida que pude ahorré en aquella época, estoy hablando de que era un crío de 12 años, para comprar un primer diccionario de este lenguaje, porque me llamó mucho la atención. Y a partir de ahí pues empecé a investigar y llegué a vislumbrar de que sí, de que pudo haber una lengua antigua madre. Aquellas investigaciones se unieron también con mi búsqueda del misterio de la Atlántida, otra de las cosas que me obsesionó en aquellos tiempos, y pasé del euskera al maya, del maya, por ejemplo, también pasé al hindú, una serie de lenguas que se tienen por antiguas, y a partir de ahí pues ya no he parado, no he parado hasta ahora.
comentas que estabas también en la búsqueda de la Atlántida. ¿Alguna relación entre lengua, Elengoa y Atlántida? Sí. Bueno, en aquel tiempo lo denominaba Atlántida porque no había otro término para hablar de una civilización que existió antidiluviana, o sea, de antes del diluvio, o de antes de una gran catástrofe que al parecer ocurrió hace unos 12.000 años. Esto ya no es que se diga a nivel, pues bueno, no sé, una cifra escogida al azar, ¿no? Es geólogos y historiadores, algunos historiadores que se han salido un poco del oficial, han llegado a deducir que esa fecha puede ser la idónea para, cuando ocurrió realmente esta catástrofe. Ahora que mencionas esto de la Atlántida, creo recordar que hace aproximadamente 10 o 12 años un autor escribió un libro que tenía un título o algo así que decía como Guanches, Atlantes y Vascos. Como si hubiera algún tronco común, ¿no? En el lenguaje, en la cultura y demás. No sé si lo recordáis. Me suena. Este hombre me parece que es el... Sí, es que no me acuerdo ahora de su nombre, pero lo he tenido aquí al lado. No, es de aquí. Sí, yo sé que Luis Carpentier también habló algo acerca de los vascos, esto sí. Pero recuerdo un autor que concretamente decía esto, mencionaba atlantes, vascos y guanches. Lo de guanches lo recuerdo bien. Lo he tenido sentado en una conferencia que di justo al lado, justo donde está, pero que no me acuerdo ahora su nombre. No sé. Y aprovechando esto, ¿hay alguna conexión más o menos entre...? Sí, bueno, yo estuve hablando con él y realmente, pues bueno, él llega a conclusiones parecidas, que sí, que están dentro del camino adecuado. Tenemos bastantes cosas en común y, bueno, en general, esta relación ya se ha visto, la han visto muchos investigadores. Los ven investigadores de ahora y lo han visto investigadores del pasado, de hace un siglo, 2, 3, incluso más antiguos. Han visto ya esa relación entre el euskera y algo que está más allá del antediluviano, ¿no? Ahí hay un tema que es el que vamos a desarrollar aquí. Se ha hablado mucho también del esperanto, ¿no? ¿Qué diferencias podíamos encontrar o analogías entre la elengoa y el esperanto? Bueno, el esperanto es una lengua totalmente prefabricada, como lo es también el latín. Son intentos de hacer una lengua internacional, ahora un poco se está haciendo también con el inglés, pero el inglés tampoco es la solución, en el sentido de que si algún día se hablara el inglés en todo el mundo, tampoco sería el inglés de Inglaterra, ¿no? Son intentos, pero no tiene, excepto que utiliza palabras antiguas que tienen alguna relación, pero el esperanto no tiene relación con este tema en concreto, a mi entender, ¿eh? Yo lo que os quería preguntar es, y que responda quien quiera de los dos, es ¿qué importancia tendría históricamente esta lengua? ¿Por qué de alguna manera los más ortodoxos la ningunean o la dejan de lado? Porque es muy difícil encontrar información, al menos en internet, sobre ella, y que sea veraz en el sentido de que le den verosimilitud, menos aún. O sea, sería muy importante, ¿no? De hecho, lo es muy importante, porque lo que pasa es que antes de entrar en los ejemplos que se puedan dar, que es cuando lo veréis claramente, uno ha de pensar en lo que se dice hoy en día de los objetivos básicos de la lingüística. Es decir, en lingüística, y permitidme que haga esta introducción, que a lo mejor pues estoy 2 o 3 minutos, ¿no? En el mundo hay muchas lenguas, ¿no? Hay 6.000, 7.000 lenguas, pero hay muchas lenguas que han desaparecido. Y entonces, para llegar a la conclusión de qué lengua proviene de tal y la otra de esta y no sé qué, pues se utiliza lo que es la lingüística comparativa. ¿Qué hace la lingüística comparativa? Pues comparar estructuras, comparar vocablos, comparar significados, ¿no? Pero, y entonces, ¿qué ha pasado en la historia de la lingüística? Que claro, aquí tenemos un problema que es muy importante, porque la lingüística, de hecho, ya a partir del siglo XVII y XVIII, con Wilhelm von Humboldt y otros lingüistas, bueno, muy importante este hombre, ¿no?
pues bueno, se llegó a la pregunta, oye, ¿las lenguas son monogenista o poligenista? Es decir, ¿la lengua nace de un único grupo humano en un lugar en concreto, en un tiempo concreto? O bien, por el contrario, nace de varios grupos humanos en varios lugares y momentos. Claro, esto es muy importante, porque siempre se ha identificado la lengua, el origen, la protolengua, ¿no?, que llaman el protolenguaje, a lo que Humboldt llamaba como la nación ancestral. Es decir, él se dio cuenta, y además Humboldt no solamente se dio cuenta de esto, sino que se dio cuenta de que el vasco, por ejemplo, que es una lengua aglutinante, como el chino o el inglés, ¿no?, que los vocablos tenían significado, pero voy a poner un ejemplo, ¿no? Si tú en inglés, ¿no?, o sea, todo el mundo sabe que food, ¿no?, que se escribe con 2 os, se pronuncia u, food, ¿no? Y sin embargo, fit, que se escribe con 2 es, se pronuncia i. Pero claro, aquí lo importante no es cómo lo escriben los ingleses, porque eso se debió a un hecho de hace 2 o 3 siglos, ¿no?, sino es cómo se pronuncia, la fonética, que es lo importante. Por tanto, estamos hablando de una u y de una i. Por tanto, esta vocal tiene un poder. Tiene el poder de decirte a ti, ostras, masculino, ¿no?, o femenino. Bueno, entonces claro, si tú quitas esto de su contexto, de la frase, de su contexto, pierde ese sentido. Entonces, bueno, estas lenguas, digamos que la lengua sería algo parecido. Pero el problema es que, claro, resulta que la historia oficial lo que hace es decir, bueno, claro, es que el hombre, digamos, cuando hablan de que sale de África hace 100.000 años, digamos, 150.000 años está ahí en Kenia, en África, que se ha descubierto todo aquello, ¿no? Y luego se expande por el mundo, ¿no? Pues claro, ¿cuándo nació la lengua realmente? Es decir, es evidente, yo os voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que dicen, os acordaréis de la escuela, ¿no?, cuando estudiabais el típico árbol, ¿no?, de estas de las lenguas, el indoeuropeo, ¿no?, os acordáis, ¿no?, que pues hay una escisión en una rama y por tanto lo que nos han enseñado es que esta escisión es otra lengua, ¿no? Claro, esta escisión se puede hacer por contacto, es decir, la diferenciación entre lenguas se puede hacer por contacto o por no contacto, digamos, ¿no? Digamos que por contacto explican, por ejemplo, el problema del románico, de las lenguas románicas con el latín. Yo afirmo, ¿no?, como otras personas, que en realidad el latín no era una lengua hablada, en general. Y eso lo digo. Es decir, el castellano, el catalán, el euskera, muchas de estas lenguas, y otras lenguas que han desaparecido, como el rosiñol, el romañol, eran lenguas que existían hace cientos de años, ¿no? Bueno, pues entonces uno, lo que dice la ciencia es que, claro, empezó la lengua en el Paleolítico superior, es decir, no hace tanto en la distancia del tiempo. Es decir, ¿cómo? Bueno, no lo sabemos, pero digamos que lo unen al hecho del uso extensivo del fuego, del comercio, el sistema elaborado de símbolos. Bueno, este es un hecho. Por tanto, lo que iba a decir es que, claro, el origen de la lengua no puede tener 100.000 años, sino que surgió en un momento dado, hace relativamente poco. Y yo diría que más o menos estaríamos entre esto, unos 12.000 años, 13.000 años, ¿no? Que eso haya muchos estudiosos que también lo afirman. Yo diría que se me hace muy complicado a mí entender como filólogo que supuestamente, y de acuerdo con la ciencia, las personas que habían hace 30.000 años y que respecto al tiempo biológico no eran tan diferenciadas a nosotros, con capacidad de lenguaje vocal, obviamente, no escribieran ni dejaran ningún símbolo de relevancia aparte de garabatos y dibujos en cuevas. Y lo digo porque ya en ese entonces fueron capaces de medir trayectorias de estrellas o planetas. Y por tanto, y pienso, y no fueron suficientemente inteligentes como para dejar constancia de ninguna fórmula matemática sencilla. Entonces, la lengua o las lenguas, ya os digo, se iniciaron en una época mucho más tardía y de forma, diría yo, apareció de manera repentina. Este sería un poco el discurso a nivel lingüístico, ¿no?
pero ejemplos hay y los veremos. Yo pienso que efectivamente el uso del lenguaje sí, comenzaría quizá entre 20 y 30.000 años. Pero sería muy, muy, muy sencillo, un lenguaje prácticamente, bueno, casi onomatopéyico, y no tendría mayor relevancia que la comunicación. Bueno, claro, como tenemos el órgano, nos dedicaríamos a hacer determinados sonidos para comunicar cosas del momento, pero no sería una lengua muy, muy evolucionada en ese sentido. Lo que sí está claro es que ocurre algo en un momento determinado, un fenómeno o sea, en un momento entre el 15.000, 12.000 vamos a poner, o quizá entre el 18, 12.000, es muy difícil saber cuándo, pero desde luego no fue hace 100.000 años, en el cual de repente los hombres empezamos a hablar una lengua cada vez más trabajada, ¿no? Y además ocurre a un nivel universal, ¿no? En muchos sitios a la vez. Y esta lengua se parece en todos los lados, ¿no? Entonces, claro, llega uno a la conclusión de que algo aquí extraordinario ha ocurrido, o bien de repente alguien ha tenido la revelación, ha llegado una especie de hombre increíble que se le ocurrió crear una lengua, ¿no? Una especie de esperanto en aquella época, podría ser. Y de repente todas las tribus lo cogieron, cosa que yo lo dudo porque había bastantes tribus y no se llevaban muy bien, pienso. O hay una especie de intervención externa, y esta segunda hipótesis es la que yo barajo como más probable. Más probable, más que nada, porque hay muchas leyendas que hablan, por ejemplo, pues esto de los dioses venidos del cielo. Son estos mismos dioses los que también, de alguna manera, son los artífices de las civilizaciones que van apareciendo en diferentes puntos de nuestro globo terrestre. Entonces, bueno, llegas a ver aquí que bueno, estos señores, aparte de traer civilización, aparte de traer pues tecnología, poca o mucha, estamos hablando de gente que prácticamente como mucho podían conocer el fuego, trabajar las piedras y ir cazando por ahí y recolectando. De repente empiezan a cultivar, empiezan a crear ciudades o pequeños pueblos, empiezan a pasar de los garabatos que ha dicho Daniel a hacer cosas, pues bueno, una serie de signos más sofisticados que ya comunican ideas, también más sofisticadas, pensamientos incluso. Entonces, pues bueno, a partir de ahí tenemos que llegar a la conclusión de que no sé, algo extraordinario ocurrió y sus cerebros se desarrollaron de una manera increíble en unos pocos, no sé, cientos de años o quizá miles de años, o ha habido una intervención exterior, ¿no? A colación de todo lo que estáis hablando ahora, yo leí hace poco un artículo y ahora me ha venido a la mente, y es que leí que el euskera sería un reducto de superviviente de la lengua íbera. Y a mí me gusta todo lo que es la cultura íbera, sobre todo la celtíbera, y se encontraron en un pueblo de Guadalajara llamado Luzaga, no sé si os sonará, unas inscripciones. Entonces se ponían en esas inscripciones el nombre del propio Luzaga, pero parecía puesto como en vasco, como en euskera. Y entonces es algo que me llamó muchísimo la atención y ahora me cuadra muchísimo más después de todo lo que estáis comentando. Quiero decir que quizá los celtíberos hablaran euskera y esa lengua euskera ya provenía de todo lo que, de la lengua madre que todos estáis comentando. Quiero decir, incluso luego se hablaba que según qué sitios de África el léxico concuerda mucho con palabras en euskera, y es algo muy interesante. Lo digo por si más que nada os interesa ver ese texto que encontraron en Luzaga de la época celtíbera. Quizás es muy interesante. Bueno, pues
al hilo de lo que decís, ¿no? Iba pensando cosas, ¿no? El hombre primitivo, al principio, tiene que desarrollar sus cuerdas vocales, porque está en desarrollo, ¿no? Por tanto, gruñe. A medida que va desarrollando sus cuerdas vocales, será capaz de imitar a la naturaleza y creará onomatopeyas. Por ejemplo, gato en el antiguo Egipto se llamaba Mau. Los ingleses llaman al reloj clock, por decirlo de alguna manera. Es decir, es lo que tenemos a mano, es lo que no sabemos nada más, ¿no? Y por tanto vamos generando imitaciones. Imitamos los animales, imitamos el rayo. Alguien me dijo una vez algo sobre la palabra rayo en vasco, no sé qué, que se parece mucho al sonido. No sé. Pero quiero decir que luego hay otra cosa que me parece muy curioso, y es, por un lado, tema de los dioses. Hay dioses que nos han enseñado la agricultura, dioses que nos han enseñado la escritura. No sé si habrá algún dios que nos ha enseñado el lenguaje, no lo sé, pero de dioses hay, y sabéis que hay muchos, ¿no? Una de las cosas que me picó una vez fue pensar lo siguiente: fijaros, un grupo de personas dentro de una cueva, con su fuego, con su oscuridad, gritando allí o cantando, gruñendo, en un eco, en una vibración. ¿Cómo afectará eso, al cabo de años y años y años, a nuestro cerebro? Es decir, porque son como mantras, ¿no? ¿Me entendéis, no? Una cueva adentro, imaginaros, un sonido repetitivo. Sabemos lo que pasa con el tam-tam, que entras en trance, etcétera, etcétera. Luis, es que te tengo que cortar porque es uno de esos momentos de casualidad que a mí tanto me gustan, y ahí sobre todo a Cristóbal también. Luis no lleva ni auriculares. No sabes lo que está sonando ahora mismo de música de fondo. No. Y casualmente te pones a decir que es una música de mantras, de música de cueva, y está sonando de fondo Yulunga, que esta música se realizó dentro de una cueva y que es del grupo de Kandan, si no me equivoco. Es decir, está sonando precisamente en el momento que pones el ejemplo, música de cueva. Pues mira, no lo oigo, ¿no? No lo oigo. A medida, pero igual hay una inspiración de la música que me está ahí las ondas, bueno, que a lo mejor sí lo oigo, pero conscientemente no lo oigo. Y seguramente sí que lo oigo, ¿no? Me había venido a la imagen de 2001, ¿os acordáis? Odisea en el espacio. El mono coge un hueso, empieza a golpear y dice, ¡jo! Esto sirve para machacar. Y a partir de ahí le ganan la partida a los otros monos porque van con los huesos. Es decir, aprendemos así, imitando. Aprendemos descubriendo, nos desarrollamos también. Pero estoy de acuerdo con vosotros. Hubo un momento en el cual o sale, porque evidentemente tenemos unos primeros padres. Esos primeros padres crean el lenguaje o son ayudados por alguien más perfeccionista en el lenguaje y les enseña a hablar. O quizá, no sé, quizá fuimos nosotros mismos los que a lo largo de los miles de años construimos un lenguaje basado en la imitación de la naturaleza. Lo que yo digo ahora mismo estaría muy en consonancia con todos los principios herméticos o alquímicos, ¿no? Es decir, nosotros y la naturaleza somos uno y hemos de imitarla en todos los sentidos. Incluso a través de lo que vemos, de lo que oímos, imitarla en sus sonidos, ¿sabéis? Bueno, eran una serie de reflexiones que me iban surgiendo a medida que vosotros ibais hablando. El elengoa es una parte en su origen. Aún se investiga si fue onomatopéyico una parte, ¿no? Pero fíjate tú, es evidente que la lengua ancestral, que me gusta llamarla así, sí tiene. Es que la lengua no está en absoluto desvinculada de la propia historia de la humanidad. Eso es. Porque la lengua es una fuerza mental. Es algo inexplicable. No hay nadie que lo haya explicado porque nadie lo sabe, el origen de la lengua. De hecho, tú sabes que a un niño pequeño, cuando oye unos vocablos, yo diría que se ha cuestionado muchas veces, yo esto lo creo que lo aprenden telepáticamente casi, ¿no? Pero bueno, y que tiene que ver con la historia de la humanidad, es obvio, y que tiene que ver con las leyendas más antiguas que hay y más importantes de la humanidad también. Yo quisiera poner un ejemplo. Una de las sílabas antiguas prefijadas o sufijadas a veces, más antiguas, ¿no? que el elengoa o una de las vertientes de la lengua, ¿no? existen, es la sílaba ta, T-A. Bueno, esta, evidentemente, antes de continuar diré que, claro, ¿el problema cuál es? El problema es que estas lenguas han desaparecido, ¿no? Entonces, claro, al desaparecer, es decir, al no tener tú ahora las pruebas,
tú no puedes fiarte de muchas palabras de las que hay, de muchas de las interpretaciones que se dan actualmente. Entonces yo quisiera decir que para llegar a ciertas conclusiones, una de las herramientas precisamente comparativas más grandes que hay, y que verás que no fallarán, son, digamos, el estudio de múltiples nombres primitivos, de nombres de ciudades, por ejemplo, de gentilicios, de lugares, que aparecen nombres derivados, ¿no? ¿Por qué estudiar el origen de los nombres de los pueblos o de las ciudades? Porque, ojo, estamos de las ciudades, claro, en los últimos 1000 años se han fundado muchas ciudades, pero yo estoy cogiendo ahora las ciudades antiguas. Y por tanto estamos hablando del inicio de la civilización, de fundación de ciudades. No estamos hablando de cualquier cosa, no, de fundación de ciudades, ¿no? Bien, entonces yo te voy a poner un ejemplo. Existe en Barcelona, en España, ¿no? Talamanca, Talavera, Taraguilla, Tarazona, Tarancón. Los tengo que nombrar, disculparme, pero es que si no, no se ve el ejemplo, ¿no? Y en Canarias, Tabor, Tagor, Tagoror, Taaroa, Tara o Tagra, Taoro, que a veces llaman Tauro o Tauro, acentuando la primera U, Tacoronte, Taborno, Taganana, Tarifa, Tara, y luego Taormina en Sicilia, que en griego es Ta-yo-pomenion. Bueno, y el que se hace derivar de Tauromenion, ¿no? Tarapotó en Perú, Taras en Irán, Serbia o en antigua Grecia, actualmente Taranto, Tamoancán, que es en lengua huasteca, o dicho también Timoancán, ¿verdad? Tamaroa y Tamoa, que están en las islas Kiribati, es decir, en el otro lado del mundo, en el Pacífico. Tabasco, Tamatán en México, Taba en Egipto, Tabancort en Mali, en fin, hasta llegar a Tarragona. Bueno, esto filológicamente no tiene una explicación sencilla. No la tiene. Porque claro, resulta que estos nombres son de lenguas indígenas precolombinas en la mayoría de las ciudades. Y entonces, claro, nos ponen un dilema, un dilema grave, creo yo. No sé si entendéis por dónde voy, ¿no? Bueno, pero esto no es todo. Resulta que la forma asiática de Ta es Tai. Tenemos Tailandia, tenemos Taiwán, Taiga, Taipei, Taishan, que ellos llaman Taishen. Y en Tailandia, ellos lo llaman Ratchanachak Tai, porque Tai se refería a ellos, a la gente que vivían en una región, los Tai, que era una raza antiquísima, mítica también, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué significa Ta? Ta, ¿qué significa? Bueno, pues en el lenguaje Ta significa obra, lugar, tierra, y significa un lugar plano también, es la obra. Ta-ra, ta-ra son 2 sílabas y significan 2 cosas distintas, pero es que el misterio no acaba ahí. Tampoco hay que olvidar que existen montañas que guardan nombres parecidos, como en Cataluña. Es raro, ¿no?, que exista Taga o Tagamanent en Cataluña y que exista, pues, otros lugares en Tenerife como, ahora no me acuerdo yo, Taganana, por ejemplo. Y aunque por diferentes motivos también se utilizó la ti, que es una sílaba antiquísima, porque ti, al contrario de ta, que significa lugar plano, obra, construcción, ti significa lugar elevado, que puede ser lugar elevado natural o puede ser hecho por el hombre, como Tiwanaku, ¿verdad? Entonces, tenemos Timanfaya, tenemos Titicaca, tenemos Tiro, tenemos Tíber. ¿Cómo es posible? ¿Quién puede dar respuesta a esto? Eso solamente tiene una explicación. Que la nación que hablaba esta lengua puso ese nombre en todas las ciudades, es decir, estaba en todo el mundo. Sí, antes José Luis comentaba esto de la intervención externa, ¿no? En el libro Los Veres de Alexandre Eleazar comenta algo de una influencia de 3 tribus
y por lo visto 2 de ellas de origen extraterrestre. ¿Qué hay acerca de ello? Sí, hay dos más que tribus, hablaríamos de razas en este caso. Yo lo dejaría como que hay un grupo aborigen, que serían la gente que ya estaba aquí en la Tierra, y luego pues 2 diferentes grupos que vendrían del cielo, o sea, unos dioses primeros y unos dioses que vienen después. Y tiene que ver con la historia que también hay en muchas leyendas y en muchos pueblos que hablan de una especie de guerra de los cielos, en la cual entran en liza pues 2 grupos, y estos pues han llegado aquí a la Tierra pues bueno, en base a esa guerra por un lado, y en base también a una especie de prueba, ¿no? De probación. Quizá por eso nuestro mundo está, pues, por decirlo de alguna manera, aislado del resto de otras civilizaciones del universo. Es muy raro que teniendo, no sé, yo creo que realmente hay vida en otros mundos. Hay muchísimas civilizaciones, muchas, y muchas de ellas están adelantadas, otras no tanto, otras están a lo mejor en la edad de piedra y otras están pues como nosotros también, peleándose y haciendo de las suyas, y a lo mejor desaparezcan en una guerra nuclear, ¿no? O en cualquier otro tipo de desgracia, ¿no? Pero está claro de que bueno, ha habido ahí una especie de aislamiento de este mundo porque primero vinieron estos primeros. Lo habla este autor. Su teoría a mí me parece bastante acertada. Hay algunos matices que hacer. Bueno, yo le haría algunos matices. De hecho, yo lo conocí personalmente y de vez en cuando pues teníamos también nuestras conversaciones y tal. Y bueno, matizaba algunos puntos que a mí me parecían un poquito diferentes, ¿no? Pero en esencia lo que él dice está bastante corroborado con, ya te digo, con todo este grupo de leyendas que yo, por ejemplo, ya tenía estudiadas. Me ayudó mucho Berlitz, no sé si conocéis a Berlitz, aparte de los métodos que tenía lingüísticos. También Berlitz fue un gran investigador de este tema, ¿eh? Tiene libros muy interesantes que hablan al respecto. Pues Berlitz ya aventuró algo parecido. Aventuró pues esto de que fuimos visitados por seres de otros mundos y de que nos dieron pues eso, aparte de tecnología, de darnos pues un gran empujón entre comillas en tecnológico y evolutivo, pues aparte nos dieron un lenguaje. Y nosotros, pues como entonces los vimos superiores en todo, pues su lenguaje también nos pareció espectacular, ¿no? Y de hecho lo era, porque no era un lenguaje meramente basado en arbitrariedades, ¿no? O sea, estaba fundamentado en que cada sonido implicaba una vibración, y esta vibración producía una serie de fenómenos, tanto físicos como psíquicos. Entonces, de alguna forma, era un lenguaje también mágico, ¿no? Por ponerle este apelativo, ¿no? Yo creo que en realidad ellos hicieron un lenguaje tecnológico porque tenían su técnica y porque servía para manipular la materia. O sea, ese mismo lenguaje les servía a ellos para no solamente comunicarse, sino establecer cambios en la propia materia y también en el propio interlocutor, ¿no? Por eso un lenguaje peligroso también, porque si se utilizaba mal pues podía producir fenómenos pues que pueden perjudicar al prójimo, y entonces pues no hablaban mucho, no eran muy habladores. La palabra la utilizaban con mucho ritual. Y eso quedó desde el principio a los autóctonos del planeta, les quedó eso enseguida muy ahí grabado, ¿no? De que el uso que esta gente hacía del lenguaje era comedido y era exacto, ¿no?
intentaba, o sea, exacto en su significación. Pero claro, esa significación es muy metafórica, ¿no? O sea, una letra como la A, pues tiene un significado de fuerza, es la primera letra, por supuesto, pero además tenía un poder, ¿no?, determinado. Por ejemplo, tenía que ver con el corazón. A través de un mantra creado con As es posible cambiar el ritmo del corazón, por ejemplo. Puedes llegar a paralizar también un corazón, o puedes darle toda la alegría del mundo, ¿no? O puedes crear también una serie de sensaciones, pero siempre va por la zona del corazón, ¿no? Igual que la I tiene que ver con todo lo mental, con todo lo que tiene que ver en el cerebro. Si realmente hacéis el ejercicio de repetir, bueno, coger la I mismo, ¿no?, y empezar y veréis, si observáis bien vuestro cuerpo, lo relajáis, veréis que esa I está vibrando en esta zona concreta. No os va a vibrar en un pie o no os va a vibrar en otro sitio, y si lo hace es quizá porque hay alguna anomalía en vuestro cuerpo, ¿no? Pero normalmente vibra aquí, igual que la E vibra aquí, la A vibra en el corazón. No he dicho dónde vibra la E, lo he dicho de gesto, pero no, la E es en la garganta, tiene que ver con todo el habla. La A con el corazón y toda la zona pulmonar. La O la tendríais en todo lo que es el estómago, y la U sería los órganos sexuales, ¿no? Bueno, este es un ejemplo aplicado al cuerpo, pero también se puede aplicar a la naturaleza y a cualquier otra cosa, vamos a llamarlo así, cosas, pues sí. Por cierto, cosa se dice K, que la K, que el sonido K, tiene que ver con la materia, con todo lo que tiene una creación. Se le utiliza la A porque la A es manifestativa, entonces tenemos algo denso que se ha manifestado, ¿no? Cuando le pones la I es movimiento y partitiva. También parte, o sea, divide. Te dice, bueno, esto es de aquí, esto es de acá, ¿no? Entonces, cuando dices ki, y esto lo tienes también en el euskera, ki quiere decir trozo, pedazo, partición. Siempre que aparece la partícula ki es que estamos hablando de un trocito. Por ejemplo, tú dices dos, bi. Cuando dices biki, estás diciendo la mitad, porque has partido el 2, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo simplemente, ¿no?, de cómo esta lengua se desarrolla y cómo tú simplemente oyendo la palabra vas entendiendo cuál es su significado. Bueno, la verdad que esta noche estamos un poquito, yo creo que incluso alucinando, ¿no?, porque es una investigación tan interesante, como que lo sepáis, que va un poquito contracorriente con la actitud academicista, que actualmente, por ejemplo, el difusionismo está un poquito quizás en desuso, ¿no? Y por eso es tan interesante esta investigación. Y a mí me gustaría hacer un apunte. Se está hablando mucho de ese salto evolutivo que tiene el hombre, ¿no?, de ese salto hacia lo cultural, el lenguaje, etcétera. Claro, históricamente siempre se ha explicado que precisamente es porque pasar del paleolítico al neolítico, pasar de lo que es de ser nómadas a ser sedentarios, eso propició al hombre una cosa muy especial: tiempo libre. Porque al estar en el paleolítico normalmente no se tiene tiempo de nada, simplemente sobrevivir, ir detrás a la caza, recolectar, etcétera. Una vez que existe este proto-sedentarismo, que tampoco vamos a entrar exactamente, porque sí que aquí yo personalmente opino que es mucho más atrás en el tiempo de que académicamente se dice. Pero bien, una vez que estamos en esto, con la agricultura ya en la mano, el ser humano se puede dedicar a otras cosas, como es desarrollar un lenguaje, porque tiene más tiempo libre, desarrollar cultura, etcétera. Entonces a mí me gustaría saber, este lenguaje que estáis hablando, geográficamente, ¿dónde nacería? ¿En qué punto sería el punto en el que empieza a expandirse? Bueno, yo no es que vaya a contestar al 100%, no, porque es muy difícil saberlo. Es muy difícil saberlo.
Yo de todas maneras hay un apunte que te quería comentar. Claro, el hecho de pensar que las tribus antiguas sobrevivían constantemente y estaban todo el día preocupados por esto, yo personalmente, porque es que es una cosa que se nos ha repetido hasta la saciedad, pero esto no es así. Y no es así porque tú entiendes que los indios norteamericanos, por ejemplo, que estaban en otra época cuando nosotros estábamos en otra, ¿no? Sí, es verdad, iban a cazar, cuando no les mataban los bisontes y tenían a millones, pues claro, un bisonte les duraba muchísimo, ¿no? Y era carne de primera y vivían de narices, por decirlo así, ¿no? Claro, no tenían televisión y todo eso, pero de unido. Me refiero que... En fin, y seguramente tendrían mucho tiempo libre en invierno, ¿no? Pero bueno, la cuestión, ¿dónde nació esto? Es muy difícil saberlo. Yo antes no sé quién ha dicho algo sobre los íberos. Parece que ha sido tú, ¿no? Bueno, y ligando esto con una otra sílaba muy importante, que es la to, o la tol, ¿no? Yo os preguntaría, ¿cuántos siglos tiene la fundación de Toledo? ¿Alguien lo sabe? ¿O quién lo fundó Toledo? Yo estuve hace poco y la verdad es que había ruinas muy antiguas. De acuerdo. Muy antiguas. Es muy antiguo, ¿no? Pero ¿cuánto? Nadie diría que tendrá. Yo la pondría... La historia oficial que dice que tiene. O sea, la verdad es que no lo he leído. Pues a lo mejor si lo buscas. Yo más atrás del Greco ya no controlo. Bueno, pues veamos este caso. Veamos este caso tan curioso. Porque Julio César, aunque yo creo que el texto de Julio César, sí, y me sabe mal decirlo, porque sé que la mayoría de historiadores, filólogos me dirán, el Daniel se ha vuelto loco, ¿no? Pero bueno, es que quizás sí. Pero Julio César, yo creo que el texto está como bastante manipulado, igual que la mayoría de los textos antiguos. De hecho, quisiera incidir en el hecho de que no existe ningún texto original. Todos se han copiado en la Edad Media. Hay que recordarlo, ¿eh? Esto... En fin. Voy a hacerte un corte porque eso es una anécdota nada más. Esto es lo que me dijiste la vez que nos vimos hace ya años, que me estabas diciendo, estamos investigando algo del idioma. Fue exactamente esto. Y a partir de ahí... Pues no soy el único que le digo. Precisamente Alexander Eleazar afirmaba que todo estaba manipulado, todo había estado reescrito en la Edad Media, igual que el latín o el griego. Pero tampoco es el único. Existe un gran matemático y físico, que es Velikovsky, si no me equivoco, que afirma lo mismo. Y fue muy reconocido en su época, pero claro, con que se le señaló con el dedo esotérico de siempre, ¿no? Que se maneja muy bien. En fin, yo quería decir que la sílaba to o tol es muy curiosa. Es muy curiosa. Porque hasta tú, ¿no? Este último con un sentido algo diferente. Fijaros que encontramos en Colombia Tolima, ¿no? Luego existe Tokio. Luego tenemos Toledo en España, ¿no? O Toledo, porque la palabra auténtica es Toledo, ¿eh? O Toulouse en Francia. Que lo escriban con OU no tiene nada que ver. Lo importante es la fonética, porque la palabra antigua, el nombre antiguo de Toulouse es Toulouse, con Z. Pero es que, claro, luego nos vamos a Inglaterra o en el gaélico antiguo y encontramos palabras de ciudades como Tollerton, Tolasdaz-Caloais, en las islas occidentales británicas, Tönning en Alemania, y la palabra atol o atolón del castellano actual, que procede de una palabra muy antigua. Entonces, existen muchísimas ciudades en el mundo que empiezan por tol y otras que no. Claro, las que no empiezan por tol significan otra cosa. ¿Pero qué quiere decir tol? Pues tol quiere decir lugar habitado y normalmente elevado y amurallado. Es decir, de ahí que hoy en día atol, ¿no? O atolón significa esto, algo redondo porque estaba amurallado. Te iba a comentar que he estado mirando y pone que Toledo se remonta a la Edad de Bronce. Quiere decir que la Edad de Bronce ya está... Muy bien, pues está bien, la Edad de Bronce ya está bien, ¿no? Pero yo creo que es mucho más antiguo. Porque claro, ¿el problema cuál es? El problema es que si encuentras ciudades, fundaciones de ciudades muy antiguas en otros lados del mundo, que claro, cuando tú las ves, sus ruinas, se rigen por un mismo patrón, y estas ciudades son muy antiguas y están, yo qué sé, en América, antes hablábamos de África. Fíjate la palabra ta, que antes comentaba, tenemos palabras, dice, ¿quién puso el nombre de Tanzania?
Tanzania, Tarsili. ¿Quién colocó todos estos nombres ahí? ¿Y en qué época? Porque es imposible que sean en los últimos 2000 años. Eso está clarísimo. Ni siquiera en los últimos 4000. Por tanto, aquí hay gato encerrado, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, yo para acabar con esto diré que la U, que José Luis seguramente me lo confirmará, tiene relación con el agua, la U, ¿verdad? De hecho, en vasco, itu es fuente, tiene otro significado que es final, pero tú significa, tiene relación con el agua porque la fuente nace de un espacio encerrado dentro de la tierra, ¿no? Es decir, itu, tú es el AU, tiene relación con el agua, digamos, en el lenguaje antiguo, en el elengoa. Fijaros que en árabe se dice wat, que los transcriptores ya hasta hoy en día transliteran con W, porque hoy se manipula todo. En realidad no es una W, lo que importa es la fonética, o wat. Pero lo escriben con W. En el momento que alguien lo escribe con W, ya tergiversamos la historia. El origen de la palabra, que es mental. Entonces, luego lo pusieron con una G, guad, ¿verdad? G-U-U-A-D. Fijaros en inglés. ¿Cómo puede ser que el inglés, el protogermánico watar, o en inglés wata, ¿no? Que claro, le han puesto una W, pero ¿cómo lo pronunciamos? Ua. Genial. Entonces, donde existía mucha agua se llamaran o empezaba con gua. Tenemos Guadalique, Guiniguada, o en la península Guadalquivir o Guadiana. ¿Cómo es posible? ¿Y qué hace esta sílaba nuclear en la América precolombina, en nombres de idiomas antiguos, como Aragua, río de Venezuela, Araguarí, río de Brasil, Araguay, río de Argentina? ¿Cómo lo explicamos todo esto? Bueno, fijaros que voy más allá, y la letra que designa en buena parte del mundo antiguo, como os he dicho, el precioso líquido, es la U. Y por ello esa letra combinada denota acción o elemento, ¿no? Un estado físico. Como os he dicho en vasco, ura es agua, pero en persa antiguo también. Y zuru indica movimiento del agua en vasco. Zuru, siempre está la U. Y como he dicho antes, itu. Bueno, fijaros, alguien se preguntó un día, el mismo gobierno americano, después de conquistar Norteamérica, los norteamericanos, ¿no? Los yanquis que llaman, que hablaríamos mucho sobre el término yanqui, pero eso lo dejaré para otro día. Pero los mismos americanos, si vais a la página de Utah, que dicen en inglés, ¿verdad? Claro, ¿el problema cuál es? Respetando el idioma inglés, yo soy filólogo de anglo-germánica, ¿no? Pero claro, ¿qué problema hay? Que han destrozado el lenguaje antiguo y sin embargo lo conservan mucho. Es una cosa curiosa, porque claro, tú dices you, ellos claro ven una U y ponen you, y ya le han fastidiado. Tú han puesto una I y una U, pero es U, ¿no? Entonces claro, seguramente oyeron decir, oye, ¿esto cómo se llama? O la gente que estaba por ahí, y les llamaron los utes, ¿no? Bueno, en la página oficial americana, si tú vas al estado de Utah, de los indios apache, porque es en la lengua india apache antigua, le llamaban Utahi. Es decir, estos los que transcribieron los americanos, los ingleses, que no sabemos si realmente fue Utahi o Utahi, porque claro, estamos hablando de los Utah. Fijaros, ya tenemos la sílaba ta. Esto es el elengoa. En cambio, significa agua. Entonces, ¿qué querría decir la palabra? Es tierra del agua. Ahora fijaros la curiosidad, porque claro, ellos, los americanos, lo traducen como uno que está más arriba, one that is higher up. Pues bien, la parte más alta del nivel del mar es el norte del estado de Utah, es decir, en donde están los grandes lagos, como el Salt Lake. Por lo que exactamente es el lugar concreto. Esta gente habitaba ahí y en la lengua antigua se llamaba Utah, que quiere decir es la tierra del agua. Pero ateniendo a la traducción apache, que dicen Utagi, Gi es lugar elevado,
Y precisamente esta zona es la zona más elevada del estado. Sí, y mira, y de hecho me estoy acordando relacionado con lo que estaba diciendo hace un momento. Fijaros que estamos hablando de América, estamos hablando de muchos lugares, ¿verdad? Pero, ¿y Holanda? Porque Holanda, el vocablo antiguo de Holanda no es Holanda, eso se ha transformado ni con 2 L's, es Ulandi, que quiere decir gran agua, ¿no? Entonces, es increíble, es decir, la cronología que se da actualmente sobre el establecimiento de los pueblos, etcétera, no encaja con lo que tú decías de los íberos, que me he oído decir antes. Es que claro, Julio César habla de los Bedu, como la raza más grande que había, en Francia en este caso, ¿no? Y claro, y aquí en España, en la península ibérica, hay muchos libros antiguos que hablan de la raza de los Edu, de los Eduen. Y estos están enraizados con los Helen, es decir, los helénicos, pero no los griegos. Los griegos es una cosa, y los Helen es otra. Es una raza antiquísima, relacionada con los dioses. Y por tanto, cuando tú dices Tol Edu, ya te está diciendo que esta ciudad fue fundada por los Edu, es decir, una raza íbera, o bere en este caso. Dani, antes estabas comentando el tema, bueno, hablabas, haces mucho énfasis, digamos, en la fonética, en la riqueza de sonidos, y antes José Luis también comentaba lo de la vibración. Entonces, ¿podríamos estar hablando de un idioma que, o sea, no simplemente fuera un idioma de vocablos, sino que tuviera una riqueza de sonidos, que en él, o sea, llevaran el poder de la intención, la vibración, o sea, que estuviéramos hablando de un lenguaje muy enriquecido, como si estuviéramos comparando una orquesta, musicalmente hablando, una orquesta sinfónica con una banda de barrio, que sería la lengua actual? Yo creo que, sí, dando la razón a José Luis, que seguro que él añadirá más cosas ahora, porque él en esto es de la vertiente más así, ¿no? Digamos. Pero yo creo que sí, efectivamente el elengoa, porque estamos hablando del elengoa, tenía fuerza mental, es decir, es como lo que ahora llaman vibracional, es decir, tú realmente, yo casi telepático te diría, ¿no? Porque faltaban muchos de los elementos de lo que tiene ahora la lengua estructural, muchas de las partes con las que se configura una frase, a lo mejor, bueno, muchas no, pero alguna faltaba. Es decir, en muy poco, la diferencia entre antes y ahora, por eso yo creo, es que yo voy en contra de lo que se dice. Siempre pensamos que en la actualidad el ser humano es más inteligente. Yo esto no lo creo, pero para nada. El tema es que con muy poco el otro entendía muchísimo. Y por tanto, cuando traduces algo, necesitas en castellano llenar más hojas. De hecho, el tema este que hablaba antes de las sílabas nucleares, que es el estudio en cuestión, estas sílabas nucleares como ta, tol, ti, y etcétera, hay cientos. Estas tendrían que salir en la traducción que ahora los epigrafistas, los traductores, los intérpretes del íbero, por ejemplo, manifiestan, ¿no? Pues no salen. O no salen de la manera que tendrían que salir. Y si no salen, ¿qué quiere decir? Pues que está mal interpretado, nada más. También tengo entendido que el elengoa, o sea, era una lengua que no diferenciaba entre género y número tampoco, ni utilizaba el artículo indeterminado. No, al principio no. Luego, por ejemplo, en el euskera sí que lo utiliza. El euskera ha copiado mucha de la gramática de las lenguas que luego la han rodeado, ¿no? Las lenguas romances, el latín, pero bueno, aún así ha dejado el corpus, o sea, las palabras raíces, las ha dejado todavía un poco intocables, ¿no? Desde luego, desde el siglo XIII, XIV,
sobre todo por elementos eclesiásticos, se van tocando palabras, claves, sobre todo claves, para poder entender el pasado. Y se les cambia el significado de una manera bastante descarada, ¿no? Claro, la gente no lo va a notar, pero el que está investigando llega un momento que dice, oye, estoy tropezando todo el rato con esta palabra no me dice nada, pero si le cambias el significado, justamente al contrario muchas veces, pues de repente aparece la luz, ¿no? Dices, joder, ¿y por qué lo han cambiado, no? Una palabra es, por ejemplo, ilun. Ilun en euskera quiere decir algo oscuro, sombrío. Sin embargo, muchas palabras luego, después de las lenguas romances, que se basan en el lenguaje antiguo, utilizan ilun pues para decir todo lo contrario. Por ejemplo, iluminación, ¿no? Por ponerte, o lumen, o lux, que parte por ahí también. Referente, por ejemplo, a lo que él estaba explicando con respecto a la letra T, pues yo añadiría que la letra T, aparte de significar, unida a ar, por ejemplo, significa tierra, de ahí viene tar, tierra, nosotros tenemos terra, etcétera, significa una construcción hecha. Entonces aparece en muchísimas ciudades básicamente por eso, porque es algo construido. Entonces cuando él dice, por ejemplo, Tol o Tor o To, es una ciudad circular, porque la O además es una letra que se le tomó la forma de O justamente por lo que significa. Significa algo que tiene forma circular y que tiende a, es el ombligo, ¿no? Estamos hablando de que es la letra de aquí, ¿no? De la zona del estómago. Es el nexo, ¿no? El círculo y todo lo que conlleve, si te pones a meditar sobre el círculo, imagínate cuántos significados le puedes sacar, ¿no? Pues To no deja de ser una ciudad circular, seguramente amurallada, si se llama Tor o Tol, y seguramente también una ciudad importante, ¿no? Porque este tipo de ciudades eran importantes. Sí, tienes Ti es también algo construido, pero en este caso no tiene que ver con la tierra, tiene que ver con lo terrestre, y es la I, que también significa algo elevado. Entonces tenemos un pico. Tenéis una ciudad, de mi zona, por ejemplo, que es Tbilisi, que es Tivisa, que yo la he investigado durante muchos años también. Tbilisi es aparece en la antigüedad llamada así, Tivisa, y Tbilisi también. Pero el nombre que nos ha quedado antiguo, grabado, es Tbilisi. El de Tivisa es el que luego ha venido posteriori, ¿no? Tbilisi significa es camino al pico, o a la montaña. Vale, sí, todo aquello es muy montañoso y tal, ¿no? Pero a mí no me acababa de convencer esa primera traducción y me quedé con dividir la frase en ti y en bisi. Es pico de la vida. Y digo, por esta zona tiene que haber algún pico alto, elevado o importante en el cual tuvo que haber una ciudad. Y esta ciudad estaba dedicada, a celebrar la vida, ¿no? O quizá la otra vida, ¿vale? Porque eso también lo tenían muy en importancia. Y solían poner los sitios de conexión con el otro plano, en lugares muy altos que tenían barranco. Se dice incluso, hay algún historiador, ahora no me acuerdo su nombre, creo que fue Estrabón, pero no estoy seguro, que decía que los íberos tenían la costumbre, cuando llegaban a una edad ya avanzada y no se valían por sí mismos ya, cogían el camino a la montaña y se precipitaban. Los que tenían el mar cerca, lo hacían también desde un barranco. Esto lo dice también el historiador el Meneses, nuestro el Rivero. Sí, lo dice porque lo ha leído también y porque es una leyenda, pero también lo afirma él. Y en Tivisa efectivamente existe un poblado. A mí me costó encontrarlo, pero estaba documentado. O sea, realmente no lo encontré porque algo me hizo dar vueltas a una pista falsa y estuve como un tonto diciendo así claramente. Estuve casi 4 años o 5 buscando donde no era, ¿no? Hasta que un buen día, paseando tranquilamente, utilizando también la intuición, lo ves, de repente lo ves, ¿no?
Y creo que el Tivisa, el nombre de Tivisa, realmente no tiene que ver nada con la ciudad, tiene que ver con este monte. Este monte era el lugar de peregrinación, todavía existe el camino, hay un camino íbero, aunque lo han destrozado, ¿eh? Otra pregunta que escuece, ¿no? Que escuece. ¿El nombre de Tibidabo cuánto tiene? ¿Quién lo puso ahí ese nombre? De la montaña, Pues, evidentemente. De la montaña, claro. Tibidabo, ¿no? Porque es esto. ¿Quién lo puso? Parece que hace 4 días que... Pues no, va a ser que no, ¿eh? Sí, hay muchos montes y cuando a veces la T también se transliteraba en pi. Esto se ve mucho en Cataluña, por ejemplo, etc. Yo os quería comentar al respecto de lo que decís de lo que sería las letras Teo, juntas Toledo, por ejemplo. ¿Qué se hacía antes? ¿La ciudad y luego se les daba el nombre? ¿O se encontraban aquello allí construido y le daban ese nombre al respecto de que encontraban una ciudad circular y amurallada para ponerle ese nombre? Porque claro, esto sería el huevo y la gallina. Yo personalmente pienso que algunas sí se les daba el nombre porque se plantaban ahí, por decirlo de alguna manera. Era un sitio importante, lo habían descubierto, tal, bueno, o lo habían conquistado a lo mejor, o habían dicho, bueno, aquí vamos a construir una ciudad y le daban el nombre. Y otras, pues bueno, creo que en principio no tenían muy claro el nombre y se les fue dando por cuestiones ambientales, ¿no? Un pico importante, algún río que pasa por allí, o algún suceso, o simplemente pues que la ciudad les salió bonita y quedó pues ciudad bonita, ¿no? Dicho en su idioma, claro, en su lengua. Sobre la fundación de las ciudades, un poquito cómo funcionaba en la historia, ¿no? En primer lugar se enviaba al augur, de ahí viene la palabra augurio. Ese augur podía estar un día paseando o 20 años, porque el tiempo en aquella época, ya hablo ya, fijaros, los etruscos para atrás, o sea, hasta que el sitio, el augurio que él veía, la paloma que se posaba justamente no sé qué, cualquier cosa que llamara en el augur la atención y decía, ya he encontrado el sitio más adecuado. Estamos hablando de intuición también, de intuición, este es el lugar, las percepciones, es una persona con, sabe si hay agua cerca, es decir, busca toda una serie de condicionantes que sean aptos, tanto física como psíquicamente aptos, ¿no? Entonces viene la figura del agrimensor. El agrimensor es el medidor y traza las líneas del, ¿cómo se llama? El decumanus y el otro, bueno, no, y el cardo y el decumanus. Hacia allí y justo en el centro de esa línea es donde va a construir el templo. Ahí él hará el sacrificio ritual, hará un agujero además y pondrá ahí incluso el nombre sagrado de la ciudad, oculto, que solamente va a conocer el rey o los 4 que tienen que conocerlo, y el nombre también real, que va a estar relacionado con el entorno. Es decir, porque estamos en lo alto de la montaña, porque pasa el agua, porque no sé qué, porque no sé cuánto, ¿no? Esto sería un poco la forma en la cual los antiguos, y eso se pasó a los griegos, a los romanos, es decir, los egipcios lo hacían así, eso ha sido una tradición que se ha ido llevando en el tiempo, ¿no? Esto por un lado. Por otro, recordar, mientras hablabais también recordaba que Fulcanelli, en uno de sus libros, en las Memorias Filosofales, creo que él dice que la alquimia y la etimología están también estrechísimamente ligados, ¿no? Y decía, él tenía su teoría, no sé si la heredó de alguien o no, de que como hacía referencias Daniel también al mundo helénico, a una antigua o antiquísima sociedad griega que llamaba de los pelasgos, y que mucha de la... Yo ahí no puedo deciros más porque no he investigado nada, ¿no?, al respecto. No sé si es una teoría correcta o incorrecta. Lo que sí es cierto es que el griego, cuando estudias, yo no sé griego, ¿no?, pero toda la mitología que hay en el mundo griego y tal, tiene unas traducciones de sentido alquímico realmente espectaculares. O sea, hablan en un idioma diferente del que podemos leer, ¿no? Están explicando otra cosa también, otro tipo de lenguaje, ¿no? O sea, otro significado además del que podría tener. Bueno, yo creo que has hecho unas observaciones muy interesantes, ¿no?
a mí me es difícil, de todas maneras. Creo que la religión, antiguamente, porque tú has nombrado, pues, el augur, eso, ahora me salía la palabra. Sí, efectivamente, el augur, ¿no? Claro, en esta época, a pesar de lo que nos ha llegado, es difícil realmente, creo yo, desde mi opinión, mi humilde opinión, saber si realmente era así, ¿no? Tal como nos explica. Porque la verdad, os comento que lo he estudiado durante muchísimos años, ¿no? Hay muchos textos, efectivamente, hay muchos textos, ¿no? Pero es que se contradicen unos a otros también muchísimo, ¿no? Y se contradicen porque son obras de copistas, de copistas, de copistas, de copistas, y estos textos antiguos ya estaban escritos en otra lengua que no era griega. Lo que llaman los griegos, porque uno podía hablar de los griegos o de los hebreos, porque Eberu tiene que ver con la península ibérica, es decir, no es una raza. Claro que es una raza, pero no son los judíos. Eberu. Los íberos llamaban al río Ebro Eberu. En una época fue una frontera. De hecho, lo fue muchas veces, ¿no? Pero, entonces, claro, las palabras se han ido, no lo sé, distorsionando. Es muy difícil saber el origen, ¿no? Claro, el motivo por el cual llegaban a un lugar, yo creo que en parte era muy importante el motivo religioso, eso es evidente, ¿no? Era muy importante. Porque antes, a diferencia de ahora, se le daba mucha importancia. Esta es la diferencia. Entonces, claro, todo estaba relacionado con la religión. Ahora, ¿cuál era esa religión? Porque cuando los historiadores nos explican que han encontrado estos potes, aquí conocemos perfectamente el tipo de cerámica que había aquí en la península ibérica. Pero claro, es muy difícil saber lo que pensaba esta gente hace 7.000 años. Yo añado... Según lo que quiero interpretar por lo que estás diciendo, estaríamos hablando de una civilización única, ¿vale? Un lenguaje único, o sea, la posible Atlántida, que no estuviera ubicada en el Atlántico, sino que fuera una civilización a nivel mundial, ¿vale? Y que a partir del cataclismo que ocurrió hace 12.000 años, los pocos sobrevivientes que quedaran, posiblemente en la península ibérica, se fueran repartiendo alrededor del mundo. ¿Es esta más o menos la idea que has querido plasmar? Sí, a través de sucesivas migraciones, sí. Pero yo partiría de que la Atlántida, y fíjate que incluso los historiadores, vamos a decir un poco ya fuera de la historia, vamos a hablar un poco de esoterismo, ¿no? Hablaban de la Lemuria por un lado, de la Atlántida por otro lado, etcétera, e incluso de la Hiperbórea también aparece por aquí. Creo que, insisto, volvemos otra vez al tema de los dos grupos de dioses. Tenemos también dos tipos de civilizaciones. Además, eso lo vemos alrededor del mundo. Tenemos la civilización de las pirámides y de los adoradores del sol, para resumírtelo en un bloque, que también enterraban a sus muertos, que hacían, eran ritualistas, ya sabemos de qué cultura más o menos estamos hablando. Tenían además una escritura jeroglífica, etcétera, etcétera. Y sacrificaban. Y luego tenemos otra cultura que en este caso pues no tiene pirámides, ni tiene nada, casi incluso diría que en algunos aspectos era nómada cuando le daba, porque realmente ese era su destino, moverse a través del mundo para ir... ir colocando su semilla a través de todos los continentes e ir creando civilizaciones. O sea, eran creadores de ciudades y de pueblos. Y, por ejemplo, incineraban a sus muertos. Ellos creían que había una segunda vida, evidentemente, como la creían los otros, pero era diferente, su concepto era diferente, su concepto de la divinidad también era diferente. Y su religión, por decirlo de alguna manera, una religión basada en lo natural, en la naturaleza, en todo lo que observaban. O sea, que era científica e histórica. O sea, ellos, si hacían algún tipo de ritual, no era un ritual en sí, era una celebración para conmemorar algo, recordar algo importante que tiene que saber el pueblo. Era una manera también de comunicar conocimiento.
Cuando hacían algún tipo de ciudad o marcaban algún lado, también ponían piedras. Esto también lo hacían los otros, ¿eh? Pero bueno, ellos marcaban sus territorios y tenían también su manera de hacer las ciudades. De alguna manera también utilizaban augures, pero no, era un poco diferente. La idea era un poco diferente. Ellos buscaban la energía de la tierra. Buscaban lugares donde fueran sanos para que tu desarrollo fuera adecuado. Entonces, has hablado del augur, que se diría Azti en este caso, y luego tenemos el agrimensor, que no es más que el que está buscando las líneas tectónicas, o las líneas de fuerza energéticas de la Tierra. Va buscando las vetas donde hay agua, etcétera, etcétera, para saber si este lugar es sano o no. Ojo, que esto también lo hacían los otros. O sea, hay conocimientos que han compartido ambos porque de alguna manera también tenían esa... Incluso hablaban también el mismo idioma, ¿eh? Un poquito diferente. Había ya matices, pero era parecido. Por eso hay tanta confusión. Y por eso también se ha querido borrar una civilización y darle importancia a la otra. También es cierto que la otra dejó muchas cosas escritas y esta que estamos hablando, la de Encina, muertos, tal, esta, por ejemplo, pues le daba más importancia a la palabra y la comunicación se hacía a través de versos, por ejemplo, los famosos versolaris, ¿no? O las layas que cantaban las madres a los niños para explicarles pues toda la historia, ¿no? Y eso se transmitía de padres a hijos y de madres a hijas, etcétera, etcétera, etcétera. Son dos versiones diferentes del universo que han estado siempre en lucha, si te fijas, en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus descendientes. O sea, esos dioses como tal somos de alguna manera nosotros, su descendencia, por supuesto. Y todavía nosotros en la cabeza también tenemos nuestros orígenes. Vemos que ahí hay... Bueno, claro, el que se ha mezclado con unos y con otros, pues tiene ya ahí una cierta lucha mental. Y es por eso por lo que en este globo ha entrado una especie de cuarentena. Se está haciendo un experimento. Porque aquí se han juntado varios tipos de... ¿Cómo diría yo? Vamos a decir, de alienígenas, ¿no? Nos han juntado aquí a todos y a ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Qué ocurre? De momento creo que no va muy bien el experimento. De momento, pero pueden ocurrir cosas raras, ¿no? El hombre somos a veces imprevisibles. Podemos hacer cosas muy malas y de repente hacer cosas realmente grandiosas, ¿no? Bueno, el tiempo se nos va echando encima, pero no me gustaría que no dijeses algo que tienes muy interesante relacionado entre la religión, el Elengoa, y para cerrar el tema. Sí, pues efectivamente el saber Elengoa, aparte de poder interpretar la epigrafía, tiene mucho que ver con la religión. Os voy a poner un caso, a ver si puedo ser breve, es un poco así, pero en 2 o 3 minutos. Conocemos el cristianismo, ¿no? La Trinidad, lo que llaman la Trinidad, ¿no? Bueno, el origen de esto, ¿no? Hablemos de la diosa Amabaru, Amabaru. Nos vamos a la India, ¿verdad? Fijémonos en la siguiente explicación en la cosmología védica. Brahma, Dios, el creador del universo, era miembro de las 3 formas, ¿verdad? Que llaman la Trimurti, ¿verdad? Es decir, las 3 formas se refiere a nacido 3 veces de Mu o de Ma. Y Ma es el vocablo mundial para la Gran Madre, es decir, los que los católicos o los cristianos llaman María, ¿verdad? Ma. Y son Brahma, Vishnu y Shiva, ¿verdad? Los 3 dioses surgieron del huevo cósmico, es decir, traído de fuera de la Tierra, puesto ni más ni menos que por la diosa Amabaru, que existió antes del comienzo de los tiempos y puso el huevo cósmico de donde nació esta Trinidad, como digo, Brahma, Vishnu y Shiva. 3 encarnaciones que concuerdan con la historia de Hermes Trismegisto también. Entonces, estas 3 formas, resulta que Nu y Se significan 2 y 3, pero significan en persa, pero en el Elengoa también, es una de los sinónimos, ¿no? Así tenemos Beishnu y Sebe, y entonces sí que tiene un sentido completo. En persa Nu es 2 o segundo,
y Se es 3 o tercero. Entendí entonces que si Vishnu era el segundo, el dios se hallaba vinculado a una tríada. Efectivamente, se había encarnado 3 veces, tal como dicen, ¿no? Bueno, esto coincidía con la imagen de los 2 dedos levantados y sincretizada por el cristianismo, que se encuentran en pinturas muy antiguas en la India. Pero Nu también significa nacido. No solamente significa lo que he dicho antes, sino nacido. Y aquí es donde entra el gran misterio. Nut, la diosa de las diosas egipcias, fue madre a la vez de Isis y de Osiris, según lo que nos explican. Y Nut, si Nut quiere decir nacido, se refiere precisamente al famoso dios señalado por los persas y los mongoles. De esa manera, la figura que tenemos de Isis con el niño, cuando hablan de Nut, no se refiere a la diosa Nut, se refiere al niño. Por tanto, el nombre de la diosa actualmente está equivocado. Nut es el nacido. La prueba de esto, o el nacido o el creado. Bien, tradicionalmente los gitanos, pero los gitanos antiguos, ¿no? Ellos decían, siempre han afirmado que proceden de Egipto, ¿no? Y curiosamente tienen una costumbre muy antigua. También lo hacen en el norte de Europa y los anglosajones, de guardar una nuez en el bolsillo para cuando están embarazadas, para que se queden en cinta, digamos, ¿no? Se ponen en el bolsillo, ¿no? Esta es una tradición muy, muy antigua, como símbolo de fertilidad, ¿vale? Pues claro, dentro de la nuez, ¿qué hay? Es la figura de un niño, ¿no? O lo que es lo mismo, el de rogar a Dios de quedarse en cinta. Como digo, eso es costumbre en el norte de Europa. En inglés ha perdurado la palabra nut, que quiere decir nuez, pero ha sido modificado en otras lenguas próximas, como en catalán. Fijaros, ¿cómo es posible? Cuando tú dices manut en catalán, esta palabra no hay nadie que pueda decirme la teología. Sin embargo, manut, porque lo que importa es la pronunciación es una A, es ma, es decir, es el creado por ma. Pues yo creo que es un cierre magistral para un tema magistral que habéis traído aquí José Luis y Daniel, que yo tenía muchas ganas de pillar, por decirlo así, que os agradezco muchísimo que hayáis venido hasta aquí para contárnoslo y que además yo creo que dejará a la gente con interés. No sé si existe algún tipo de web o de lugar donde se pueda... Sí, mira, si me permites decirlo, porque por unas circunstancias que no voy a explicar porque son muy complicadas, los últimos libros que existen en el mundo están en venta a través de mi página web, que es de Alexandre Liazar, el libro Los Bere, de 1985, y aquel que le interese pues lo puede adquirir. La página web es elcercleenigmatic.info. Simplemente tienen que ir y verán un poco pues la historia de este hombre, en fin, y el libro en cuestión, El Cercle Enigmatic, el Círculo Enigmático. Elcercleenigmático.info. Si no, nosotros lo tendremos puesto como siempre, y además ahí está también todo lo de Sinesio Darnell y todo lo que hacéis vosotros, que es una maravilla, y de verdad que os agradezco que hayas venido desde la ciudad de Tarragona, ¿no? Y Tarragón. Suena al Señor de los Anillos también esto. Que de verdad que ha sido un placer y que os esperamos pronto para nuevas investigaciones. No me tardéis 2 o 3 años en venir, Muchísimas gracias. Me encantaba haber estado aquí con vosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias. Como sabéis, vamos muy mal de tiempo, pero vamos no podemos añadir nosotros nada más, yo creo, de toda esta clase magistral que nos han dado, pero sí que vamos a poner un relato mientras hacemos el cambio de temática de nuestro compañero La Voz de las Tinieblas, de Jordi, que ha resultado ganador en el festival La Mano, festival de cine fantástico y de terror. Ha resultado ganador de este audiorelato, que además es su primer audiorelato y que se titula Cuando las luces parpadean. Nos dejamos con él y volvemos con la sección Más allá de la historia. La Voz de las Tinieblas presenta Cuando las luces parpadean. El parpadeo de las luces del penal es aterrador. La primera ejecución ha comenzado. 2000 voltios generan una bajada de tensión en todo el recinto y en el reo unos efectos devastadores.
Los labios se parten y retraen, mientras expulsa violentamente una espesa baba. Su garganta intenta un último grito desesperado y el cuerpo se arquea convulso. Electrocutado. Instantes después, otro parpadeo testifica la segunda y mortal descarga. La piel del ajusticiado se vuelve púrpura. De la cabeza rasurada brota humo y vapor, mientras los globos oculares estallan. Sangre y sustancias viscosas fluyen por sus cuencas muertas. El silencio sepulcral se rompe con la llegada del celador. Lentamente avanza por el corredor de la muerte junto al sacristán. La segunda ejecución del día es inminente. Es mi ejecución. El pulso se dispara en mis sienes. No puedo controlar el temblor que recorre mi cuerpo. Hace mucho frío y el pánico se apodera de mí. Soy un vil asesino. He matado por dinero y por placer, pero ahora apenas puedo andar. Agarrotados y conducido por el séquito macabro hacia el patíbulo. Un acre olor a carne quemada invade la tétrica estancia. La silla de recia madera está aún caliente. Con firmeza me atan los brazos, piernas y tórax. Mi corazón se desboca. Me afeitan la cabeza y la humedecen con agua salada que se mezcla con mis lágrimas. Me ciñen el casquete mortuorio con el bozal de cuero. No lo han limpiado. Miro alrededor y veo el enorme conmutador en la pared junto al teléfono. El teléfono, mi última esperanza, el indulto, la vida o la muerte. El verdugo se dirige al conmutador, mira hacia la comitiva de ejecución, asienten con la cabeza y apartan la mirada. No hay vuelta atrás. Veo imágenes de mi infancia, las luces parpadean. Desde tiempos inmemoriales se han forjado miles de leyendas y mitos, a veces basados en realidades que con el paso del tiempo se han distorsionado hasta llegar a ser fantasías. Pero estas fantasías son de vital importancia para comprender la historia y cultura de cada civilización. Son su alma. En un viaje donde la realidad se confunde con el mito y el mito con la realidad, y lo que está a punto de comenzar es su historia. Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez. Y después de este apasionante viaje que hemos hecho por la historia del lenguaje, por el inicio de ese Elengoa, vamos a viajar a Egipto y a conocer un poco... hoy no nos va a dar tiempo de mucho porque bueno, se nos ha alargado el primer tema, pero como la semana que viene sí que podremos estirar esta sección, vamos a dar una pequeña pincelada del personaje que vamos a tratar en cuestión, que es nada más y nada menos que Ramsés II. Cristóbal. Buenas noches. La verdad que yo creo que el personaje a tratar, imaginar a Egipto, es las pirámides y Ramsés II. Tú preguntas por la calle y lo primero que se le viene a las personas en la mente es precisamente eso, pirámides y Ramsés II. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a intentar en los próximos minutos, próximas horas, vamos a intentar desgranar, ¿no? Porque ¿quién era Ramsés II? ¿Qué hizo? ¿Y por qué se le recuerda? Me gustaría empezar por una cosa. Tenemos preparado un audio en el cual vamos a presentar un poquito de una forma especial a Ramsés II, ¿no? Era una mañana del 2006. Yo estaba en Egipto. Estaba visitando Abu Simbel, unos grandes monumentos hechos, unos dicen por amor. Ya lo veremos, porque vamos a adentrarnos en este gran monumento. Pero a mí, de primeras, no me dijo nada este monumento.
Y recuerdo justamente a mis compañeros de viaje que prácticamente se me echaron encima. Unos decían, pero Cristóbal, si hasta ahora solo hemos visto piedras, y habíamos visto, bueno, Luxor, Karnak, pero aquello era impresionante para ellos. Yo, en cambio, es que simplemente veía aquello como un por aventura a lo bestia. Directamente, porque nada más entrar con el Minautocar, por detrás, ves lo que es la montaña, el talud, y ves una puerta de hierro ahí que dices, bueno, ¿y eso qué pinta ahí? Luego te introduces en lo que son los templos y ves que hay como unas gradas, como si te sentaras y directamente estás en Por Aventura y vas a ver un espectáculo. Claro, la gente se preocupaba, pero Cristóbal, ¿qué te pasa? ¿Tienes fiebre? Mira, es que no tenías que haber bebido del Nilo directamente, te lo dijimos. Pero bueno, sí que es verdad que tengo que confesar que después, durante el espectáculo de luz y sonido que se hace por la noche, es realmente impresionante. Y allí, no cuando estaban contando, que también es impresionante escuchar sonido, ver las imágenes, sino cuando estaba todo en silencio, volví a recuperar esa magia de Egipto. Volví a sentir vivo a Ramsés II. Pero en realidad me daba pena, porque es que lo veía como el típico King Kong, enjaulado, siempre en pos del dinero, siempre el turista, etcétera. Y en realidad alguien tan grande pues me daba esa pena. Pero cuando se hizo el silencio, totalmente, la noche, la luna bañaba las estatuas sedentes de Ramsés II, fue cuando sí que vi que aquello era Egipto, vi que aquello era Ramsés. Pero claro, todo esto, esta historia, días después, al llegar al Museo del Cairo, yo directamente quería ver las momias. Quería ver cara a cara esos grandes faraones. Y así lo hice. Fue lo primero que hice al llegar al museo y entré en esas salas. Unas vitrinas que albergaban estos cuerpos, estas momias. Estas vitrinas detectan cualquier cosa, cualquier movimiento, cualquier oscilación en la temperatura. Y allí estaba él, el gran Ramsés II, rodeado de otros faraones. Pero era él a quien toda la gente que había alrededor se agolpaba para verlo. A pesar de lo que se diga, ella fue el río que me atravesó y me llenó de vida. El resto de mujeres, aunque vuestra concepción occidental cristiana nos deja entender completamente, te diré que como faraón, el amor muchas veces era política y más de 150 hijos míos eran necesarios para perpetuar mi dominio en Egipto y controlar todo con gente de mi confianza. Ya, o sea que el sobrenombre de lascivo, incestuoso, es una injusticia. Seguro. Sobre ese tema, ya está todo dicho en estos momentos. Entiendo. Por cierto, ¿qué sabes de las pirámides? Que cuando yo era un niño ya estaban ahí, desafiando al tiempo y al hombre. ¿Pero quién las construyó? Supongo que te refieres a las tres que están en lo que llamáis Gizeh. Sí. Pues Keope. Eso es lo que dicen los entendidos. Pero... Pues creo que esos faraones del pasado pudieron hacer lo que yo, y hacerse de alguna manera con obras que no le correspondían. O simplemente su intención no fue apropiarse de esas construcciones, sino que un cúmulo de circunstancias nos hicieron creer que fueron ellos los constructores. Pero para llegar a la respuesta debes seguir investigando y abrirlos de mente. Así que sabes más de lo que dices. Claro, pero para llegar a esa sabiduría, ese conocimiento trascendental que está unido a las pirámides, a la muerte, a la vida, os falta un largo camino que debéis atravesar, incluido tú, mi atrevido amigo. Bueno, creo que va siendo hora que deje de hablar con un producto de mi imaginación y prosiga mi visita. ¿Estás seguro que se trata de una invención de tu mente? ¿Has oído hablar del episodio en el que con mi brazo rompí mi vitrina en el principio de estar aquí, provocando muy a mi pesar el pánico entre los visitantes y causando por ello 5 muertos y multitud de heridos? Sí, algo he leído a través de Blasco Ibáñez, pero pensé que era un bulo. O en todo caso una contracción por cambio de temperatura que repercutió en tu cuerpo e hizo que movieras tu brazo. Puedes creer lo que te plazca,
pero ese día conversé con alguien tan atrevido como tú, y como muestra de mi poder rompí mi débil vitrina. Pero en tu caso no haré ninguna demostración. El tiempo me dará o quitará la razón. Claro, ¿cómo no? Antes de marcharte te diré 2 cosas que sé que te preocupan. La primera es que no te preocupes por las pirámides. Seguirán ahí. Si algún día son destruidas, nadie lo sabrá. Y no habrán testimonios de su destrucción, pues la humanidad habrá caído antes que ellas. Y lo segundo es que volveremos a vernos. Volverás a Egipto, pues llevas en tu sangre el dulce veneno de Egipto. Confieso que me agradaría, pero nunca se sabe. Volverás, ya sea en cuerpo y alma o en una parada que realices mientras algún día cruzas al otro lado. En ese caso, prefiero volver en cuerpo y alma. Volverás. Los amantes de Kemet siempre lo hacéis. Una pequeña pincelada de lo que la semana que viene podremos ampliar con esta conversación que, Cristóbal, tuviste con la momia de Ramsés, representada en este caso por nuestra querida voz de las tinieblas. Primeramente agradecer a Jordi, al Vincent y a Pablo López pues, por el montaje. La verdad es que este momento que viví delante de la momia de Ramsés II, claro, puede resultar a la gente que lo escuche pues algo chocante, ¿no? Pero todo lo que hay escrito, yo creo que lo diría Ramsés II. Yo creo que precisamente en aquel momento, teniéndolo cara a cara, pues fluían los pensamientos. Y todo lo que habéis escuchado, lo del león en la batalla de Kadesh, incestuoso, etcétera, todo es cierto. Y eso es lo que vamos a analizar próximamente. Pues te emplazamos a la semana que viene, que además tenemos el tema de Nikola Tesla y cerraremos, bueno, ampliaremos toda la historia de Ramsés, ya que hoy el tiempo pues se nos ha comido un poco, pero queríamos poner esta conversación a modo de que la gente supiese primero qué es lo que sentiste tú al ver a Ramsés y qué crees que te hubiese contestado, y un poco presentar a este personaje que es apasionante y que además llegó a los 92 años, y 92 años se cumplen hoy de la tumba de Tutankamón, de ver cosas maravillosas por parte de Howard Carter. Sí, fíjate una cosa, hoy se cumple en día 4 cuando se descubrió la tumba, pero esa frase de que veo cosas maravillosas, si no me equivoco mal, fue el día 23 de este mismo mes. Es decir, según la historia, Howard Carter, gracias a uno de sus trabajadores, pues vio la escalera, vio el sello cerrado y decidió esperar a su mecenas Lord Carnarvon a que viniera para abrir la tumba. Eso es lo que cuentan. Claro, que Howard Carter se aguantara o no, eso es difícil de saber, ¿no? O sea, día 23 dijo aquello de cosas maravillosas. Sí. Pues el día 23 seguro que se ven cosas maravillosas. Esta música llegamos al final de este apasionante paseo por la historia, y como comentaba fuera de micrófono, estamos últimamente muy metidos en esto de hablar de la historia, ¿eh, Marta? Bueno, porque realmente la historia forma parte de los misterios de la historia, de todo lo que esconde, lo que no nos han contado o lo que nos han contado y no resulta ser así. Así que a mí me parece un giro del programa muy interesante y muy aporta también muchísimas cosas para aprender, seguir aprendiendo, y para los oyentes. Y la semana que viene te esperamos aquí con Nikola Tesla. A lo mejor al principio no podrás llegar a tiempo, pero seguramente para la parte media te podemos tener eso, por aquí. intentaremos estar por aquí. Y bueno, pues intentaré estar lo antes posible aquí con vosotros, y deseando escuchar a Cristóbal, porque me he quedado hoy como con ganas de más y más, tratándose de un personaje como Ramsés II, que casi se llama tu gato. Casi se llama mi gato, y creo que esto lo resume bastante, pero es uno de mis personajes o de la historia preferidos. ¿El 23 veremos cosas maravillosas? Yo creo que sí. Gracias, hasta la semana que viene.
Luis, apasionante el tema del Elengoa y qué bien hilado con la alquimia, realmente, porque la alquimia está muy hilado a este tema. Bueno, la alquimia está también en nuestros orígenes, ¿no? Y yo sigo pensando que hay un secreto, ese secreto de la piedra filosofal que lo tenían los antiguos. Es un secreto que se perdió, esa fabricación, era algo usual en ese pueblo, en esos primeros pueblos primitivos, que les daba estar un poco entre lo que es el mundo físico y el mundo espiritual, ¿no? O sea, es decir, tenían ese producto, ese maná, llamémoslo como sea, ¿no? Que hacía que estuvieran en esos dos mundos, ¿no? Qué pena, ¿no? Que pues pasara esa catástrofe, ¿no? Ese cataclismo, y seguramente se perdiera ese secreto, ¿no? Ha sido muy interesante el Lengoa, ¿no? Lengua, ¿no? La verdad es que nos han dejado con algunas interpretaciones que han hecho, la verdad, muy, muy, muy inquietos, ¿no? Al respecto. O sea que para seguir estudiando y volver a traerlos algún tiempo más adelante para ver qué nuevos descubrimientos han hecho, ¿no? El tema de Cristóbal, Ramsés es una figura de élite, bueno, ya lo ha dicho Cristóbal. Bien, a mí lo que me sorprende muchísimo son esos 92 años, ¿no? De vida. En la época cuando aquella, sí. en aquella época, no sé, Cristóbal, ¿qué podían vivir? ¿De 40 a 45? 30 años. 30 Luis. años. Entonces, si vivían 30 años, triplicó su vida. Debía tener, yo qué sé, cultivarse, yo qué sé, a la hora de comer, no sé. Pues ya nos explicarás, Cristóbal, a ver qué es lo que se hacía ahí en esa festividad, ¿no? A ver. Y contando que tenía muchos problemas dentales, Sí. muchos Sí. problemas de enfermedades, y con lo cual... Estamos adelantando muchas cosas. Uy, ¿eh? ay, sí, no, pero bueno, problemas de tipo así urológico no debía tener muchos, porque tuvo 50 hijos, ¿no? O sea que... Muchas gracias, Luis. Hasta la semana que viene. El Elengoa lo pusieron Gengis Khan y Ramsés II con toda su descendencia, porque algunos, vamos, madre mía. Cristóbal, lo que quieras decir para terminar. Programa histórico, como siempre. De historia, no que hayamos hecho historia. Me encanta la historia y lo sabes. Hombre, La primera parte, la verdad es que, fíjate que después en el intermedio que hemos hecho, me he puesto ya a hablar con Daniel, con otro invitado, y la verdad es que me tiraría toda la noche hablando con ellos y el día siguiente, porque tienen cosas muy interesantes que contar, pero cosas que, claro, por supuesto, hay cosas que me sorprenden. Hay muchas cosas que me sorprenden, hay muchas cosas que hablar y cosas para dar titulares para hacer 20 programas por lo menos. desde luego que sí. Bueno, pues te esperamos la semana que viene para hablar, no solo hablar de Nikola Tesla, sino este Ramsés que dejó su semilla desperdigada por todo Egipto. Por todo Egipto, y veremos cosas especiales. Pensad una cosa, de aquí a la semana que viene. ¿De qué color tenía el cabello Ramsés? ¿Y por qué? Pues ahí lo dejamos. Muchas gracias, Cristóbal. Hasta la semana que viene. Bueno, y despedimos el programa de hoy agradeciendo como siempre a Ana Torralba, que ha estado Thor también, la etimología que comentaba antes, la muralla, que ha estado como siempre al mando de todo este equipo de sonido y que sin ella pues esto no sería posible, así que muchas gracias y nos despedimos hasta la semana que viene, como decimos, con el tema de Nikola Tesla que quedó pendiente. Vamos a ver si los espíritus de Edison, de Marconi y de toda la gente que odiaba a Tesla, que no eran pocos, nos permiten llevar ese programa a cabo y cerrar el círculo también de Ramsés. Así que nos escuchamos en 7 días. Muchas gracias a todos.